Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a presentar la solución al taller de casos prácticos de revisoría fiscal con aplicación a la orientación profesional y el Código de Comercio. El grupo está integrado por Eliana Caterine Rivera, Ingrid Carolina Tello y quien les habla, Vanessa Zambrano. El primer punto nos menciona lo siguiente. El revisor fiscal de Dinamarca S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión? Pues bien, dentro del artículo 207 de la Ley 410 del 71 se establece que una de las funciones del revisor fiscal es cerciorarse de que todas las operaciones que se celebren o se cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva. En este sentido, se presentan dos posibilidades. La primera es que en cartera se presente un mal manejo y por ello no se encuentra información actualizada. En este caso se encontrarían irregularidades, que en ese caso sería obligación del revisor fiscal denunciar dicha irregularidad. Sin embargo, en el planteamiento no se habla de irregularidades, de faltantes, de malos procedimientos o malos manejos. Por ende, pues no hay una obligación específica del revisor fiscal informar dicho procedimiento a la Junta. Para ello es importante tener en cuenta de que si existen irregularidades, el revisor fiscal, si no denuncia esto, puede incurrir en sanciones o inhabilidades para su cargo y pues poner en riesgo su tarjeta profesional. El segundo punto nos menciona lo siguiente. La compañía Alderrumbe S.A., en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrada por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los activos fijos de una entidad pública. La compañía Alderrumbe S.A. es experta en avalúos técnicos y le solicita a su firma de contadores que participen conjuntamente mediante un consorcio en el cual la firma CP se encargaría de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible y justifique jurídicamente su respuesta. No es viable de que el revisor fiscal participe dentro de esta figura, dentro de esta actividad, ya que el actor dentro de este se puede presentar un conflicto de intereses, se pueden llegar a presentar malos entendidos, inclusive presentarse un tema bastante delicado que es el del fraude. Como bien sabemos, el revisor fiscal actúa como una figura independiente de fiscalización, válgase la redundancia, y que por ello, pues al entrar en juego en una participación con una sociedad, ya se pierde dicha independencia. Según el artículo 205 del decreto 410 del 71 del Código de Comercio nos dice que quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo a su labor como revisor fiscal. El tercer punto nos indica lo siguiente. El revisor fiscal Pepe Lebu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar en el que deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo para denunciar? Pues bien, como lo indica el artículo 26 de la Ley 43 del 90 en el numeral 5, nos dice que el revisor fiscal tiene para denunciar un acto delictivo dentro de los 6 meses siguientes de ocurrencia del mismo. La ley nos cita textualmente lo siguiente. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo,
dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocer los actos de corrupción. En relación con los actos de corrupción, no se procederá el secreto profesional. Por ende, es importante mencionar de que si el revisor fiscal, el señor Pepe Lu Gutiérrez, no denuncia dichos actos de corrupción o de fraude en la información contable, puede estar sujeto a la pérdida de su tarjeta profesional, como lo menciona el artículo en mención, siendo este una de las causales para la cancelación de su inscripción como contador público ante la Junta Central de Contadores. Por el momento los dejo con mi compañera Ingrid Carolina Tello. Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Carolina Tello y seguimos con el estudio de los casos. Los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente e indistintamente, tanto por el revisor principal como por el suplente. Cargo que se creó solo para actuar el momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? Bueno, pues podemos decir que los directores de la compañía deben tomar medidas sancionatorias, ya que el revisor suplente solo puede actuar en caso que el titular falte por alguna razón. Dentro de las sanciones que se pueden ejercer y según el Código de Comercio se encuentran: en el artículo 216 está el incumplimiento de las funciones del revisor fiscal, donde nos dice que el revisor fiscal que no cumpla sus funciones previas en la ley o que las incumpla irregular o en forma negligente o que falte a la reserva prescrita en el artículo 214 será sancionado con multa o con suspensión del cargo de un mes a un año según la gravedad de la falta u omisión, y en caso de reincidencia se doblarán las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal según sea la gravedad de la falta. También en el artículo 211 está la responsabilidad del revisor fiscal, donde nos dice que el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione en la sociedad a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo del cumplimiento de sus funciones. En el siguiente caso tenemos: la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este organismo de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendrá el revisor fiscal nombrado? Entonces, podemos decir que las propiedades horizontales están obligadas a tener revisor fiscal si son conjuntos de uso comercial o mixto, según lo determinado en el artículo 56 de la Ley 675 del 2001 sobre el régimen de propiedad horizontal. Sin embargo, los conjuntos de uso residencial, si ellos prevén contar con revisor fiscal, podrán hacerlo si así lo desee la Asamblea General de Copropietarios. Para tener en cuenta, es importante que el revisor fiscal de un conjunto de uso comercial o mixto no podrá ser propietario o tener bienes privados en el edificio o conjunto respecto al cual cumple sus funciones, ni tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, ni vínculos comerciales o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos y actuaciones con el administrador o los miembros del Consejo de la Administración. Para el siguiente caso tenemos: Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Bueno,
En primera instancia debemos decir que en el artículo 204 del Código de Comercio establece que el revisor fiscal debe ser elegido por la asamblea o junta de socios. Por tanto, no se debe delegar esta función a terceros. Sumado a esto, para ejercer como revisor fiscal, según el artículo 13 de la Ley 43 del 90, expresa que se debe tener la calidad de contador público. Por ende, según el artículo 3 de la misma ley en mención, para ser inscrito como contador público se requiere haber obtenido el título de contador público, además de acreditar experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general no inferior a un año. Adicionalmente, se tiene en cuenta el decreto 1776 de 1973, mencionando las multas a quienes ejerzan sin la debida inscripción. En el artículo 4, la Junta Central de Contadores podrá sancionar con multas sucesivas a favor del Instituto Colombiano de Seguros Sociales a la persona natural, firma u organización profesional que sin estar debidamente inscritas anuncien o ejecuten cualquiera de los servicios indicados en ellos artículos reservados en la ley o en sus reglamentos a los contadores públicos. En el siguiente caso tenemos: Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas. En este caso, Jorge no está inhabilitado para ejercer como revisor fiscal en ambas empresas públicas. Lo mencionado anteriormente es con base a que ninguna de las inhabilidades del revisor fiscal hace mención de una situación similar al caso. Encontramos lo siguiente. El artículo 205 del Código de Comercio dice: no podrán ser revisores fiscales quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados en la sociedad matriz. También quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean socios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o controlador de la misma sociedad. También quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. Por lo tanto, pues decimos que Jorge tiene no está inhabilitado para ejercer el cargo. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Eliana Rivera y vamos a continuar con la exposición de los casos de revisoría fiscal. Continuamos con el caso número 8 que nos indica lo siguiente. La empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después, el auxiliar contable lo denunció por permitir actos de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción para el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año? Bueno, con base al artículo 7 en su numeral 5 encontramos la responsabilidad de los revisores fiscales y hace mención a lo siguiente. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas los actos de corrupción, así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social o un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. Hace mención a que las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los 6 meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo anterior, primero que todo indicamos que el auxiliar sí puede ejercer la función de hacer esta denuncia, primero que todo porque ha tenido conocimiento de dichos actos y segundo porque la ley nos indica que los terceros tendrán solo 3 años para denunciar estos actos ante la Junta Central de Contadores por omisión del revisor fiscal. Entonces sí está bien lo que hizo el auxiliar y sí estaba en función de hacerlo. Segundo que todo, vamos a devolvernos un poco y a recordar que
la ley nos dice que el revisor fiscal tiene 6 meses para denunciar dichos actos de corrupción. En este momento el revisor fiscal no hizo la denuncia correspondiente, por lo tanto se verá enfrentado a distintas sanciones dependiendo del delito como tal. Puede hasta perder su tarjeta profesional por no haber ejercido dicho deber. Continuamos con el caso número 9 y nos indica lo siguiente. La compañía del pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor no era la del actual funcionario, sino de la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito ante la Cámara de Comercio. Nombramiento. Y por consiguiente no podría firmar. ¿Quién tiene la razón? Bueno, pues realizando la investigación correspondiente llegamos a la conclusión de que la DIAN en este caso tiene la razón, pues aunque el nuevo revisor fiscal no había sido inscrito ante la Cámara de Comercio y aunque sea obligatorio hacerlo, para efectos fiscales la omisión de este paso no es un requisito exigible y por tanto la firma del revisor fiscal tiene validez a partir del momento en que es nombrado por la Asamblea de Socios. Por tanto, la declaración debía ir firmada por el revisor fiscal nuevo y no por el anterior. En este caso, la DIAN sí puede dar por no presentada dicha declaración. También teniendo en cuenta que deberán de volver a presentar con sanción de extemporaneidad con respecto al hecho de que la firma del revisor fiscal se hace referencia a la sección cuarta del Consejo de la sentencia 15.591 del 30 de agosto del 2007. También hacemos mención a lo siguiente. Asiste razón al que por cuanto ha sostenido la sección en relación con la ausencia de inscripción en el registro mercantil de revisor fiscal que previamente a la presentación de la declaración ha sido escogido por la Junta Directiva de la Sociedad, que la omisión del registro no afecta la existencia y validez del nombramiento, el cual implica el ejercicio inmediato de sus funciones. De otro lado, reitera la Sala que no es admisible la falta del registro de la designación del revisor fiscal a la omisión de su firma en el denuncio tributario, literal del artículo 580 del Estatuto Tributario, y que la formalidad de inscribirlo ante la Cámara de Comercio tiene como finalidad darle publicidad u opinabilidad del acto de nombramiento frente a los terceros, sin que la administración ostente el carácter de tercero, pues en la relación jurídico-tributaria actúa como sujeto principal. Por ende, la omisión de la inscripción del revisor fiscal en el registro comercial, debidamente nombrado por el órgano directivo para la fecha en que se suscribe el denuncio tributario, en manera alguna permite calificarlo como no presentado, pues es una situación que el legislador no cumplió. Continuamos entonces con el punto número 10, con el caso número 10. El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN lo sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando de que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumento se apoya? Bueno, en este caso hay diferentes normas que pueden apoyarlo. Podemos primero que todo mencionar que el revisor fiscal incumplió una de sus obligaciones en el desempeño de su labor. Lo anterior con base en el artículo 207 del Código de Comercio, que contempla que el revisor fiscal debe autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente, también teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría y el Código de Ética Profesional que en ellos se nombra. Bueno, teniendo en cuenta que el revisor fiscal moralmente es una obligación cumplir con dichas funciones hasta la última instancia de su contrato laboral, pero también queremos mencionar la Ley 43 de 1990 en su artículo 39, el cual estipula que es un derecho del contador público recibir la debida remuneración por el trabajo y o servicio prestado
por él y por las personas que estén bajo su responsabilidad. Adicionalmente, también queremos hacer mención del artículo 46, que hace referencia en que el profesional contable está en la facultad de fijar sus honorarios, el valor de sus honorarios en función de sus capacidades técnicas y científicas. Por lo anterior y en cumplimiento a la normatividad, el revisor fiscal puede dar por terminada la prestación del servicio por las razones estipuladas en el artículo 44, que se refiere a las siguientes. El contador público podrá interrumpir la prestación de sus servicios en razón a los siguientes motivos: a. Que el usuario del servicio reciba la atención de otro profesional que excluya la de él. Que el usuario del servicio incumpla con las obligaciones convenidas con el contador público. Bueno, teniendo en cuenta tanto una parte como la otra de lo sucedido en este caso, consideramos que el revisor fiscal estaba en todo su derecho de romper con el contrato por el incumplimiento en sus pagos, el pago de su salario o de sus honorarios. Pero sí consideramos que debió de haberlo hecho por un conducto regular, debió haber informado ante la junta directiva, que fue quien lo eligió, de los hechos que se estaban presentando del no pago, y también debió haber informado que no iba a firmar dicha o a presentar dicha declaración, teniendo en cuenta que esto afectó la organización como tal. Consideramos que se necesitaría un conducto regular para informar que ya no prestaría más sus servicios y que se hubiese hecho una cancelación unilateral de dicho contrato, como lo dije anteriormente, para no afectar a la organización y no estar enfrentando en ese momento dichas sanciones y dichos problemas legales a los que se está enfrentando. Muchas gracias.